Hola amigos, Mr. Pablo So de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en un lugar entre Rellán y Felgrosa, a punto de hacer otra ruta de senderismo, esta vez en el concejo de Aller. Se llama la ruta de Pandoto y tiene el código PRAS32. Y en unos segundos os voy a hablar acerca de esa ruta. Bueno, pues acerca de esta ruta, la verdad es que no tengo mucha información, aparte del hecho de que cubre una distancia de 9,5 kilómetros, de que es una ruta lineal y que tiene un desnivel de aproximadamente 508 metros. Esta ruta de pequeño recorrido no es oficial ya. Cuando digo que no es oficial ya, me refiero a que no está homologada, lo cual me indica que es muy probable que el camino esté en mal estado o la señalización sea muy pobre o hay algún problema con esta ruta. Voy a intentar hacerla y os voy a ir enseñando lo que encuentro a medida que hago esta ruta de senderismo. Pero ya he empezado hace un rato y me doy cuenta que el mapa que estoy usando o está desfasado o está hablando de una ruta que ya no existe. Voy a acercarme lo máximo posible a la ruta original que tengo en el mapa y os voy a contando a medida que hago la ruta. Así que allá vamos. Esa casa tiene una grieta de 3 pares de narices. Yo creo que puedo poner la mano ahí dentro. No voy a hacerlo por si acaso hay alguna serpiente o un animal o algo, pero fijaros qué pedazo de grieta, ¿eh? Oye, ¿os habéis fijado en esta parte del camino? Los árboles que están haciendo como una especie de túnel. Casi espera uno un hada o algo que salga de los árboles o algo así. Es muy difícil describir este tipo de sitios, pero tienen una energía especial. Es como mágico. En fin, vamos a disfrutarlo juntos. Bueno, he encontrado huellas de algún animal, no sé qué animal es. Pero si tenéis alguna idea, ponedlo en la sección de comentarios. A ver qué puede ser. ¿Os habéis fijado en este árbol? Está doblado, pero todavía está creciendo, ¿eh? Este árbol es un luchador, eso seguro. Bueno, estamos a punto de salir de la zona boscosa y nos estamos adentrando en una parte del camino que es más amplia, de acuerdo con la descripción que tengo, pero tengo que decir que hasta ahora el camino ha sido precioso. Eso sí, está empezando a salir el sol, con lo cual es hora de quitarse la chaqueta y ponerse la gorra y las gafas, pero hasta ahora ya digo que es una ruta que me ha sorprendido lo bonita que es hasta ahora, ¿eh? En fin, vamos a continuar.
Bueno, parece que hay una cueva allí. Vamos a echar un vistazo. Está como bloqueada, ¿no? Eso sí, no se ve nada. Bueno, estaba mirando la descripción de la ruta porque tenía curiosidad de saber lo que era esto. Y parece ser que menciona una bocamina. Y me pregunto si esto que veo detrás es más que una cueva, la bocamina a la que la descripción de la ruta hace referencia. En todo caso, yo personalmente no lo sé. Si vosotros lo sabéis, por favor, hacednos saber en la sección de comentarios. En todo caso, vamos a continuar. Bueno, parece que o bien tomé un desvío equivocado o la ruta ya no existe o no sé muy bien lo que pasa, pero tengo que ir en algún sitio por allí, así que tengo que ir cuesta abajo por estos arbustos. En fin, gajes del oficio, ¿no? Hemos vuelto otra vez al camino, así que ahora a continuar. Bueno amigos, estamos a punto de llegar a Piñeres, que es el final de la ruta. Nos quedan aproximadamente 500 metros y luego por supuesto quedaría volver otra vez de vuelta al coche. Existiría la opción de desandar lo andado, pero dado el estado del camino en algunos puntos, prefiero hacerlo de una manera alternativa. He consultado con Google Maps y me dicen que es posible ir por la carretera al coche en 1 hora y cuarto, así que eso es lo que voy a hacer. En todo caso, es momento de decir adiós y decirlos como siempre que ha sido un placer teneros conmigo en esta ruta, que espero que la hayáis disfrutado y que si es así, por favor no os olvidéis de suscribiros, darle al me gusta y compartir el vídeo, pero todavía más importante, que espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así, seguir peleando, porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día tremendamente feliz.